tratar en los siguientes minutos. Básicamente, tomar en cuenta que cuando ustedes tienen a la placenta y el líquido amniótico, ustedes tienen que tomar en cuenta que estas dos estructuras de la placenta y el líquido amniótico como tal van a definir el futuro del embarazo. Es decir, no vamos a poder continuar con un embarazo si es que no están en buena condición la placenta y también el líquido amniótico. Entonces, es muy importante estudiar estas condiciones del embarazo, ¿no? En cuanto a la placenta, ustedes pueden tomar en cuenta que va a formar parte de una comunicación entre la madre y el feto. Y entonces cuando vamos a empezar un embarazo, ustedes tienen que tomar en cuenta que tiene que ser en forma planificada, es decir, en forma planeada por la pareja, futuros padres, futuros progenitores. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Muy bien. Sí, doctor. Muchas gracias. El feto depende de la normalidad, de la integridad y de una capacidad funcional óptima por parte de la placenta para poder desarrollarse intrauterinamente. Al llegar a la madurez, la placenta tiene una forma discoide. Ya lo van a poder apreciar tanto en sus clases presenciales como también en su práctica de simulación, cuál es la forma discoide de la placenta. Las medidas aproximadas son de 18 a 20 centímetros de diámetro aproximadamente. Su peso oscila entre 450 y 600 gramos. Es más gruesa en la parte central que en la periferia. La placenta es un órgano formado por tejidos maternos y fetales. Esto es muy importante. Además de sus funciones estructurales, como son la fijación del feto, del producto de la concepción, tiene funciones nutricionales, funciones respiratorias, funciones excretorias y funciones endocrinas. Entonces, es un órgano, decíamos, una estructura muy importante que cuyo desarrollo normal, cuya función normal va a significar una normalidad para el embarazo. En caso contrario, van a presentarse patologías. La placenta tiene entre sus periodos de formación el periodo prelacunar, que es un periodo que está entre el sexto al noveno día, un periodo lacunar que está entre el día 9 al día 13, una etapa de desarrollo vellocitario y luego lo que consideramos como placenta madura. Vemos en esta estructura cómo sería una placenta. En la parte que vemos en la parte superior tenemos al embrioblasto y esto vendría a ser lo que va a constituir la invasión del trofoblasto. El trofoblasto está marcado acá con un ingreso hacia lo que viene a ser la decidua endometrial. Entonces, esas son etapas de desarrollo de la placenta. Al final de la segunda semana de embarazo, comienzan a formarse lo que se llaman las vellosidades primarias por una proliferación del citotrofoblasto y también por la invasión del sincitio trofoblasto. Entre los días 16 a 21, las vellosidades primarias son invadidas por el mesodermo extraembrionario, transformándose en lo que vienen a ser las vellosidades secundarias. Y las vellosidades secundarias van a cubrir, miren, toda la superficie del saco coriónico y van a permitir que se vaya formando esta estructura placentaria. Hacia el final de la tercera semana, el mesénquima de las vellosidades secundarias comienza a vascularizarse y se transforman en lo que se denominan vellosidades terciarias. Al terminar la cuarta semana de embarazo, las vellosidades terciarias recubren todo el corión. Entonces tenemos que un citotrofoblasto avanza y sobrepasa el sincitio trofoblasto y se une a los tejidos maternos. Durante el segundo mes, del lado opuesto al polo embrionario, las vellosidades coriónicas degeneran y esto se denomina corión leve.
mientras que las vellosidades del polo embrionario siguen creciendo y dilatándose, y a esto se le denomina el corion frondoso. Luego, la única porción del corion que participa en el proceso de intercambio entre lo que es la sangre materna, la circulación, y lo que va a ser la circulación fetal es el corion frondoso, que junto con la decidua basal van a formar parte de la placenta, ¿no? Entonces vemos acá en este esquema hacia la mano derecha de la lámina, ¿no? Vemos el corion leve, que decíamos, ¿no? Es un corion bien delgado, y aparte, en la parte más hacia la derecha vemos al corion frondoso. El corion frondoso, que es la verdadera estructura placentaria que va a permitir el intercambio de no solamente nutrientes, gases, sobre todo oxígeno, y que va a permitir la formación de la futura placenta. Esto más o menos, miren, un estimado de 8 semanas en que se produce esta formación, ¿no? Luego tenemos la circulación que se va a presentar durante la etapa fetal. Tenemos por un lado, ¿no?, que llegan los alimentos y el oxígeno del lado materno, está coloreado de un rojo claro, y por otro lado salen del feto los elementos ya posteriores al metabolismo fetal y son, digamos, a través de esta placenta son expulsados hacia el lado materno. Entonces, vemos por el lado del cordón umbilical cómo está formado, ¿no?, por una vena umbilical que lleva sangre más oxigenada y a su vez dos estructuras pequeñas que son las arterias umbilicales que llevan la sangre menos oxigenada, las arterias umbilicales. Muy bien. Luego tenemos en esta otra lámina cómo la placenta, decíamos, es muy importante, porque no solamente va a permitir la llegada de oxígeno hacia el feto a partir de la circulación materna, sino que también va a permitir la expulsión del CO2 desde el lado fetal hacia el lado materno. Además, la placenta también va a producir una serie de hormonas y también es importante que a través de la placenta van a pasar anticuerpos, van a pasar medicamentos, ¿no?, drogas, alcohol, nicotina y microorganismos. Es muy importante durante la etapa de formación intrauterina que la paciente, la gestante, conozca que puede estar expuesta a este tipo de riesgos, ¿no?, para proteger a su bebito. Muy bien, la placentación tiene varias etapas, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, en esta imagen, cómo el blastocisto se ha logrado implantar en el endometrio, en la decida endometrial. Entonces, si lo extraemos hacia esta parte, hacia el lado derecho, vemos cómo el blastocisto va a ingresar a la decida endometrial y se va a producir la invasión trofoblástica, que va a permitir que el feto pueda más adelante nutrirse. Esta invasión trofoblástica es importante señalar que tiene una fase de invasión propiamente dicha que no se debe solamente a una presión pasiva por crecimiento, sino que es un proceso celular activo que se desarrolla de forma muy controlada. Está regulado fundamentalmente por factores proteolíticos y por factores inmunológicos. Factores proteolíticos y factores inmunológicos. La invasión trofoblástica y la permisividad endometrial, es decir, es un endometrio permisivo, un endometrio que permite que el trofoblasto pueda ingresar, puede invadir, son los principales determinantes de la implantación. Entonces vemos en esta otra lámina cómo, ¿no?, el cigoto fecundado, si me siguen hacia el lado izquierdo de la lámina, de su mano izquierda, el cigoto va haciendo su migración tubárica y luego llega al endometrio y se implanta como blastocisto. Entonces, incluso puede haber un pequeño sangrado que pueda estar asociado a este proceso de implantación, o una pequeña gota de sangre que pueda estar asociado a este proceso. La placenta
hay que señalar que tiene 3 placas. Una placa basal, que es la más cercana al útero, que está formada a su vez por el complejo retroplacentario, llamado decidua, y por la membrana de Nitabuk. También tiene un parénquima placentario que se encuentra entre la placa basal y la placa corial. Es un parénquima que es homogéneo. Y finalmente hay una tercera placa, que es la placa corial. La placa corial es la que está adyacente al líquido amniótico. Entonces vemos acá la placa basal, la flecha está señalando la placa basal. Luego tenemos el parénquima que sería el centro y la placa corial que está cercana al líquido amniótico, que como esta es una imagen ecográfica se ve con ecos negativos. Es decir, esta es la placa corial, vuelvo a repetir, el parénquima al centro y la placa basal, la parte más inferior. La placenta, es necesario señalar que se producen hormonas. La placenta es un órgano endocrino. Entonces tenemos como hormonas, por ejemplo, la gonadotrofina coriónica humana, la progesterona y los estrógenos, el lactógeno placentario, la tirotropina coriónica humana, la corticotropina coriónica humana, la prolactina y la relaxina. Son las hormonas que se producen en esta estructura tan importante como es la placenta. Entonces vemos en esta otra imagen ya un producto de la concepción más grande, en el cual se puede ver ya los esbozos de lo que va a ser su estructura anatómica posterior, y vemos acá el cordón umbilical. El cordón umbilical que está, decíamos, formado por, como ya ustedes conocen, una vena y 2 arterias umbilicales. Entonces, es prácticamente esta es la estructura anatómica. Hacia este lado vemos a la placenta, ¿no? Como la placenta está prácticamente ayudando y es la que va a soportar el crecimiento futuro del embrión, luego feto. Muy bien. En cuanto a los aspectos inmunológicos, importante señalar que tanto la madre gestante y el embrión son genética e inmunológicamente diferentes, son distintos desde este punto de vista. La placenta también es importante señalar que cumple con una inmunidad pasiva que está vinculada a, a las inmunoglobulinas de tipo G. El trofoblasto protege al nuevo ser, al nuevo producto de la concepción, de la vigilancia inmunológica materna a través de ausencia de antígenos de trasplante clásicos y también por la presencia o existencia de mecanismos metabólicos que evitan la presencia de linfocitos T próximos al trofoblasto. Es decir, en una de las primeras láminas señalábamos que esta invasión trofoblástica tiene mucho que ver con la permisividad del endometrio de la madre gestante para que pueda conseguirse. Muy bien, y luego pasamos a repasar aspectos relacionados al cordón umbilical. El cordón umbilical, como ya ustedes conocen, está formado por 2 vasos pequeños que son las arterias umbilicales y un vaso de mayor diámetro que es la vena umbilical, donde las arterias umbilicales van enrolladas sobre la vena umbilical. Entonces, esta es la estructura anatómica normal del cordón umbilical. Señalar que su formación se inicia alrededor de la 4ª, 5ª semana de gestación. Señalar también que el cordón umbilical se puede visualizar por medios ecográficos desde las 8 semanas y señalar que tiene 2 arterias y una vena umbilical. Consta de 3 vasos sanguíneos que se encuentran rodeados por la llamada gelatina de Wharton. El diámetro promedio oscila entre 1 a 2 centímetros y suele medir entre 50 a 65 centímetros de longitud. Es variable, pero es en promedio su longitud. El cordón umbilical, es importante señalar que permite al feto estar conectado con la placenta y recibir los nutrientes y el oxígeno. Elimina las sustancias tóxicas que el feto produce. Además, puede llegar a presentar alteraciones que dificultan su correcto funcionamiento y estas pueden complicar la evolución del embarazo. Muy importante entonces el estudio del cordón umbilical. Si vemos en esta imagen ecográfica,
la flecha roja nos está señalando un corte transversal del cordón umbilical, en donde vemos en la parte alta dos estructuras que son las arterias umbilicales y en la parte inferior a la vena umbilical. Este es un corte transversal y todo lo que se menciona como patología es la que vamos a tratar a continuación. El cordón umbilical es importante remarcar que presenta una vena que es la encargada de transportar la sangre oxigenada hacia el feto. Además, decíamos, presenta dos arterias que son las encargadas del transporte de la sangre poco oxigenada desde el feto hacia la gestante. En otra imagen ecográfica podemos ver un corte longitudinal del cordón umbilical, en donde vemos cómo está este vaso de diámetro más pequeño es la arteria y este vaso de diámetro más grande es la vena. Este es un corte longitudinal del cordón umbilical. Está rodeado por el líquido amniótico que tiene una visualización de color oscuro debido a que es de tipo anecogénica. Vemos acá otro corte también, ya transversal del cordón umbilical nuevamente, donde ahora vemos a las estructuras más pequeñas, las dos arterias en la parte más inferior de la lámina, y en la parte superior vemos a la vena umbilical, una estructura de mayor diámetro. Muy bien, el cordón umbilical se visualiza por primera vez a las 8 semanas de amenorrea. En este momento la longitud del cordón umbilical es similar a la longitud corona nalga o cráneo raquis del producto de la concepción. Vemos en esta otra lámina cómo se puede aplicar también el efecto Doppler. El efecto Doppler permite identificar vasos que tienen una velocidad de flujo. Entonces vemos acá de un color rojo dos vasos que tienen la misma velocidad de flujo, que son las arterias, y un vaso de más diámetro que tiene otra coloración, que es la vena umbilical. Entonces, la ecografía Doppler, el efecto Doppler también permite identificar al cordón umbilical en el útero gestante para poder identificar algunas patologías. ¿Cuáles son estas patologías del cordón umbilical? Tenemos, por ejemplo, anormalidades del cordón umbilical, las cuales pueden ser detectadas, puede ser por la ecografía. Anormalidades de cordón pueden asociarse con anomalías fetales, pueden asociarse con anormalidades cromosómicas y posibles complicaciones durante el embarazo. Tenemos también que señalar que alteraciones del cordón umbilical van a ser las siguientes, ¿no? Alteraciones del número de vasos. Por ejemplo, el caso que se presente la arteria umbilical única. Pueden también presentarse 4 vasos umbilicales, es decir, ya no los 3 normales, sino 4 vasos umbilicales. Otras alteraciones pueden ser la presencia de quistes falsos de cordón, hemangioma del cordón umbilical, teratomas de cordón umbilical y hematomas e incluso hemorragias de cordón umbilical. En cuanto a la arteria umbilical única, es necesario señalar que en este caso se presenta una sola arteria. Se puede detectar precozmente y está asociada a malformaciones de tipo cardíaco y de tipo renal. También se asocia con bajo peso, con restricción de crecimiento intrauterino, conocido como CIR. CIR significa restricción de crecimiento intrauterino y con partos prematuros. Es una anomalía infrecuente, menor al 1%, es decir, tiene una frecuencia de presentación bastante baja. Acá tenemos en esta imagen ecográfica un caso de arteria umbilical única, en donde vemos hacia la parte superior la arteria y hacia la parte inferior la vena. Entonces, en este caso hay solamente una arteria umbilical. Acá tenemos otra imagen ecográfica, también nos permite ver un caso de arteria umbilical única. En la parte hacia la mano izquierda de la computadora estaría prácticamente la arteria, porque es un diámetro más pequeño, y la vena hacia el lado derecho estaría siendo representada de esta manera, acá un esquema, ¿no? Un cordón umbilical con una sola arteria y una vena umbilical. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar en cuanto al cordón umbilical?
podemos encontrar también alteraciones en la longitud del cordón. Un cordón umbilical muy corto, es decir, menos de 30 centímetros, podría complicar el descenso del feto por el canal del parto. Entonces podría ser dificultoso que el feto descienda. El feto de repente tiene un peso promedio, hay una buena pelvis materna, hay buenas contracciones, pero como el cordón es corto, el feto no desciende en los tiempos apropiados. Puede también asociarse a malformaciones en los miembros o deberse a restricciones en el desarrollo por falta de espacio. Un cordón umbilical anormalmente largo también puede ser patológico porque puede predisponer a los nudos de cordón, a los circulares de cordón, circular simple, circular doble, circular triple, y también puede condicionar un riesgo de prolapso de cordón. En cuanto al circular de cordón, que es una pregunta muy frecuente cuando se encuentra este hallazgo ecográficamente por parte de la madre gestante. ¿El circular de cordón se puede visualizar por ecografía? Sí. La respuesta es sí, sí se puede visualizar. Es importante cuando se asocia a casos de oligohidramnios, restricción de crecimiento intrauterino o casos de embarazo prolongado. No debería asociarse a aumento en el número de cesáreas. Acá tenemos en esta imagen, por ejemplo, un caso de un feto que tiene un cordón umbilical que está rodeándole la parte del cuello, ¿no? Entonces, prácticamente esto podemos verlo incluso también 2 vueltas, 3 vueltas, ¿no? Puede darse de cordón umbilical al cuello. Muy bien, acá también en esta imagen ecográfica se puede visualizar cómo el cordón umbilical con el efecto Doppler se puede identificar en un corte que se ha hecho a nivel del cuello fetal, se puede identificar, ¿no? Que está rodeando prácticamente, ¿no? A la estructura. El enrollamiento del cordón. Cuando el cordón umbilical presenta esta patología, ¿no? Por ejemplo, cuando es insuficiente, se asocia a un aumento de la incidencia de óbitos fetales, desaceleración de los latidos cardíacos fetales intraparto, aumento de casos de cesárea por sufrimiento fetal agudo, también alteraciones estructurales y cromosómicas y un riesgo de corioamnionitis. Cuando el enrollamiento es excesivo, es decir, prácticamente está muy enrollado el cordón umbilical, se asocia a restricción de crecimiento intrauterino, RCIU, desaceleración de los latidos cardíacos fetales intraparto, riesgo de trombosis vascular y también de estenosis del cordón umbilical. Entonces, miren, el enrollamiento también produce algunos riesgos. Otra patología del cordón umbilical viene a ser los quistes y masas del cordón umbilical. La prevalencia de quistes del cordón umbilical se ha descrito en alrededor del 3% de las gestaciones durante el primer trimestre. En ocasiones se puede asociar con otras malformaciones estructurales y o cromosómicas. Los quistes únicos o quistes múltiples de cordón umbilical se asocian a malformaciones fetales y aneuploidías. Las masas focales del cordón incluyen tumores, hematomas, varices e incluso aneurismas. Los hemangiomas de cordón umbilical, aunque son infrecuentes, son los tumores más comunes del cordón umbilical y habitualmente están localizados cerca de la inserción del cordón en la placenta. Esto es muy importante remarcar. Bien, entonces ingresamos ahora a repasar algunos conceptos sobre el líquido amniótico y cómo su estudio nos puede dar algunos datos importantes para ser valorados en la evaluación de nuestras pacientes. El líquido amniótico se puede evaluar mediante el uso de la ecografía. La ecografía es un examen de ayuda diagnóstico que nos permite hacer una aproximación del volumen del líquido amniótico. Si vemos en esta imagen, este feto tiene, ¿no?, líquido amniótico que le rodea, ¿no? ¿Y qué características tiene el líquido amniótico? En situaciones normales, su aspecto físico es de color claro, a veces ligeramente opaco, blanco grisáceo o ámbar. Su olor es semejante al del hipoclorito de sodio. La densidad es de 1007
y la reacción ligeramente alcalina, un pH que puede estar entre 7.0 a 7.3. Y su volumen es de 300 centímetros cúbicos en el momento del parto, es decir, cuando el embarazo ya está a término. Vemos acá, están haciendo una amniocentesis a esta paciente y podemos ver cómo sale el líquido amniótico, ¿no? Funciones. En el embarazo, el líquido amniótico permite los movimientos fetales. Es muy importante, porque sin líquido amniótico el feto no podría moverse, no podría hacer sus movimientos respectivos y ejerce su mecanismo de amortiguación sobre las paredes uterinas, haciendo que los movimientos sean indoloros. Protege al feto contra golpes o traumatismos externos que pueda sufrir la paciente gestante. El líquido amniótico también impide la compresión del cordón umbilical y también es importante porque facilita la acomodación del feto. Otra vez, otra imagen del líquido amniótico. En el trabajo de parto, el líquido amniótico contribuye a la formación de la bolsa de las aguas, que es importante porque va a permitir que podamos, va a permitir que el feto pueda acomodarse dentro de la canal del parto. También es importante porque va a permitir que haya una distribución regular de la fuerza uterina sobre el feto durante la contracción uterina. El método diagnóstico del estado de bienestar fetal. Efectivamente, esto es muy importante. Cuando el líquido amniótico está disminuido, una de las sospechas es que pueda existir una insuficiencia placentaria. El líquido amniótico a mí sirve como barrera para las infecciones que puedan llegar a presentarse intrauterinamente. Impide las adherencias del amnios con el feto. Acá vemos una imagen de un examen que se realiza para obtener líquido amniótico, se conoce como amniocentesis. El volumen de líquido amniótico aumenta progresivamente hasta llegar a las 34 o 35 semanas. Fluctúa entre 1000 a 1500 mililitros y luego decrece en forma leve y gradual hasta alcanzar al término de la gestación entre 500 a 800 mililitros. ¿Cuál es la composición del líquido amniótico? Entre un 98 a 99% es agua y del 1 al 2% hay sólidos, de los cuales la mitad son orgánicos. En el líquido amniótico podemos encontrar albúminas, sales, glucosa, lípidos, urea, ácido úrico, creatinina, vitaminas, bilirrubina y hormonas. En el sedimento también se pueden encontrar células epidérmicas fetales y de lamnios. También vamos a encontrar el anugo y el material sebáceo. En cuanto a la composición, mencionar que la creatinina presenta un aumento que es concomitante con el aumento de la edad gestacional y del peso del feto, encontrándose valores bajos en fetos prematuros o con déficit del crecimiento. En cuanto a la urea y ácido úrico, aumentan también con el avance de la edad gestacional. Otra pista importante del líquido amniótico es la circulación. La circulación del líquido amniótico es constante, se renueva permanentemente, manteniendo su volumen. Tanto el agua como los electrolitos presentes en el líquido amniótico se encuentran en permanente intercambio circulatorio entre los organismos materno y fetal y la cavidad amniótica. Entonces tenemos en esta imagen cómo en la circulación del líquido amniótico tiende a presentarse un equilibrio. Por una parte intervienen los factores productores. ¿Quiénes producen líquido amniótico? La piel, el riñón fetal, el pulmón fetal, las membranas. Y en la eliminación del líquido amniótico, ¿quiénes participan? El aparato digestivo, porque el feto deglute líquido amniótico, el pulmón y las membranas. Entonces es un constante equilibrio que asegura la circulación del líquido amniótico. En la citología, hay la presencia de las llamadas células anaranjadas que proceden del estrato córneo fetal. Para hacer una estimación de la madurez fetal, se dice que estas células por debajo de las 34 semanas están en menos del 1%.
Entre las 34 y 38 semanas fluctúan entre 1 a 10%. En 38 a 40 semanas, entre el 10 al 50%. Y cuando son más de 40 semanas, hay más del 50% de estas células anaranjadas. Entonces tiene que ver con la madurez fetal, con la edad gestacional. Muy bien. ¿Y cómo hacer el diagnóstico del volumen de líquido amniótico? Habíamos mencionado al inicio de esta sección, de esta parte, que era importante la ecografía. Por supuesto, depende de la experiencia del ecografista. Se realiza una medición de las áreas que son econegativas, es decir, de color oscuro, en relación con el volumen intrauterino total. Así tenemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos que existen las partes fetales y acá vemos una zona que se ve de color oscuro. Esta zona de color oscuro es la llamada zona anecogénica, que contiene el líquido amniótico. Podemos ver acá, en esta otra imagen, cómo se ve también esta estructura anecogénica y vemos que hay un buen bolsón de líquido amniótico. Por lo tanto, después de hacer las mediciones respectivas, podría determinarse que este sería un volumen de líquido amniótico normal. Sin embargo, hacia el lado derecho de la pantalla, vemos cómo hay otra imagen donde se ve una zona anecogénica con ecos negativos más pequeña. Entonces vemos que al ser pequeño este bolsón de líquido amniótico, si es que esto fuera el total del líquido amniótico, estaremos frente a lo que se denomina un oligoamnios o también llamado oligohidramnios. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? El diagnóstico de alteración del líquido amniótico está basado en las mediciones que se realizan por medios ecográficos. Y entonces se utiliza un concepto que es el ILA. El ILA significa índice de líquido amniótico, donde el ILA, para ser considerado como oligoamnio severo, debe estar por debajo de los 50 milímetros. Un oligoamnios leve a moderado debe estar entre 50 y menos de 80 milímetros. Un ILA normal estaría entre 80 y 230 milímetros. Y un polidramnios estaría por encima de los 230 milímetros, es decir, mayor de 230 milímetros. El ILA, índice de líquido amniótico. Ahora, ¿cómo se obtiene el ILA? El ILA, o índice de líquido amniótico, se obtiene de la medición de los cuatro cuadrantes de la cavidad uterina. Entonces, por ejemplo, en esta imagen, ustedes ven, este es el cuadrante superior derecho. Entonces, acá han hecho una medición vertical que está marcada por una cruz, una cruz que marca la parte superior y otra cruz que marca la parte inferior. Le han puesto 1. Acá tenemos el cuadrante superior izquierdo. También hay una X en la parte superior y una X en la parte inferior. Es vertical. No es una medición oblicua, sino es vertical. Y acá han medido como 2. En este otro cuadrante es el cuadrante inferior derecho. Y vemos acá una medición que va desde esta cruz, parte superior a la cruz inferior, y da un valor de 3. Y en la otra última, cuarta medición es el cuadrante inferior izquierdo, en donde han medido desde una parte superior con una X hasta otra X como 4. Entonces vamos sumando 4 más 3, puede ser 7, más 2, 9 y 1, 10, ¿no? Entonces son para una gestación de 35 semanas, un día. Acá el ecógrafo nos está marcando esa medición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se suman los 4 cuadrantes. Es una sumatoria simple, ¿no? Por ejemplo, si el primer cuadrante tuviera 20 milímetros, el segundo cuadrante 20 milímetros, el tercer cuadrante 30 milímetros y el cuarto cuadrante 30, sumando en forma simple nos daría 100 milímetros. 100 milímetros está dentro de los parámetros normales. Pero si, por ejemplo, la paciente tuviera un cuadrante de 5 milímetros, el otro cuadrante 5 milímetros, el otro cuadrante 10 y el otro 10, me saldría 30 milímetros, lo cual significaría oligohidramnio severo. Oligoamnio severo.
Entonces, el índice del líquido amniótico es la sumatoria de los 4 pozos mayores que se encuentran en los 4 cuadrantes, dividiendo el abdomen gestante en 4 cuadrantes. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Y esa sumatoria simple, que puede estar dada en milímetros o su equivalente en centímetros, donde hay que hacer solamente una conversión, ¿no? Convencional, que ya sabemos, nos da el valor del total del índice líquido amniótico. Y eso significa un valor que nos va a permitir, según esta lámina, si está entre lo normal o si hay oligohidramios o polihidramios. Porque también podría haber un caso de una paciente que tenga polihidramios, en donde sumando los 4 cuadrantes me sale, se me ocurre como ejemplo, 250 milímetros. Entonces eso significa que está con un polihidramios. Entonces ahora vamos a ver qué significa oligohidramios y polihidramios desde el punto de vista clínico. Los polihidramios están asociados a casos de pueden estar asociados a casos de anencefalia, puede estar asociado a casos de hidrocefalia fetal, puede haber atresia esofágica y duodenal en el feto, puede haber hidrosfetalis, puede haber casos de diabetes materna, que entonces la diabetes materna puede estar asociada a polihidramios. Los casos de oligoamnios están asociados a fetos con agenesia renal, donde va a haber también riesgo de hipoplasia pulmonar concomitante. Los oligoamnios están asociados a casos de preeclampsia. Como les mencionaba hace un momento, la placenta es muy importante porque en caso de insuficiencia placentaria puede haber oligohidramnios. En la preeclampsia, como ya van a estudiar posteriormente, hay riesgo de presentar, en cuanto a la repercusión o daño fetal, puede haber casos de oligohidramnios. La restricción de crecimiento intrauterino también puede estar asociada a oligohidramnios. La insuficiencia placentaria, en casos, por ejemplo, de embarazos prolongados. El óbito fetal. Los casos de óbito fetal pueden estar asociados a la presencia de oligoamnios. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se debe realizar a través de una buena historia clínica. Si viene una paciente y refiere que ha perdido líquido hace unas horas y se hace la ecografía y en la ecografía se objetiva que no hay una buena cantidad de líquido amniótico, además de la evaluación, además del examen, además de la inspección, especuloscopía, donde puede haber efectivamente pérdida de líquido, ecográficamente va a haber oligohidramios. En otro ejemplo, si tienen una paciente con una altura uterina que es muy grande, se me ocurre poner, por ejemplo, 40 centímetros, y solamente hay un feto, una de las explicaciones es que podría haber polihidramios, es decir, aumento en la cantidad de líquido amniótico. Bien, entonces la buena historia clínica también está, ¿no? Examen clínico de la parte abdominal y de la parte ginecológica. Muy bien. Además de esta evaluación clínica, tenemos que ampararnos en otras ayudas de diagnóstico. ¿Cuáles son estas ayudas? Son la ecografía obstétrica, una ecografía morfológica fetal, la ecocardiografía fetal, la ecografía Doppler y en algunos casos también puede utilizarse la resonancia magnética. Entonces, esto nos va a permitir, como examen de ayuda diagnóstica, complementar nuestra evaluación o presunción clínica. ¿Y cómo se manejan estos casos? Se manejan según la patología específica. Es decir, por ejemplo, si hay preeclampsia, se manejará siguiendo los criterios específicos para la preeclampsia. Si hay anormalidades cromosómicas, por ejemplo, agenesia renal, también tendrá un manejo específico según esa patología. Hay que determinar la edad gestacional, es muy importante. No es lo mismo un embarazo con oligohidramios de 30 semanas que un embarazo con oligohidramios de 38 semanas. En el caso de las 30 semanas todavía es un embarazo pretérmino. En un embarazo de 38 semanas ya es un embarazo a término. Hay que tomar en cuenta si se requiere o no se requiere la maduración pulmonar. Y finalmente, no nos olvidemos que nosotros trabajamos con la madre gestante, con el feto intraútero, pero al momento del nacimiento, de todas maneras, el feto va a necesitar el apoyo, la evaluación de neonatología. Entonces hay que
comunicar a neonatología que estamos por asistir al parto de un embarazo con oligohidramnios o con polihidramnios, para que ellos tomen las medidas de manejo respectivas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna, quizás alguna inquietud, algo que podríamos conversar en estos minutos. Doctor, una consulta. En las últimas diapositivas usted colocó ecografía obstétrica y ecografía morfológica. La diferencia es el tiempo en el que se le hace a la gestante, cada uno. Exactamente, ¿no? Mayormente la ecografía morfológica se realiza eh, en las primeras semanas del embarazo, ¿no? En la primera mitad del embarazo, ¿no? La ecografía obstétrica se puede realizar en cualquier momento del embarazo. Generalmente se recomienda una ecografía en cada trimestre, ¿no? Una en el primer trimestre, segundo trimestre y otra de control en el tercer trimestre también, ¿no? Se recomienda, ¿no? Aunque de acuerdo a la patología, porque hay pacientes que, por ejemplo, pueden requerir algunas otras evaluaciones ecográficas, ¿no? De acuerdo a lo que estemos haciendo como presunción clínica. Ok, doctor, gracias. Sí, gracias a ti por preguntar. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría hablar un poco sobre las células madres en la recaptación del cordón umbilical? Ya, bueno, las células madre es un concepto que se ha venido desarrollando en los últimos años, ¿no? Que se realiza en algunos casos solicitados por las pacientes gestantes, ¿no? Que quisieran tener, ¿no? Esta conservación de células madre. En la medicina actual, como ya sabemos, hay múltiples avances, ¿no? Hay aspectos que se están incorporando en distintas especialidades que pueden utilizar este tipo de ayudas, ¿no? Como la captación de células madre. Nosotros, cuando la paciente en el área de ginecobstetricia solicita, ¿no? La recolección de células madre, se realizan los procedimientos administrativos correspondientes y, dada la solicitud de la paciente, procedemos a tratar de efectivizar esa solicitud, ese pedido, ¿no? Es básicamente lo que puedo comentarles. Doctor, disculpe una pregunta más. Adelante. Cuando sucede que se rompe la fuente, ¿no? ¿Cuánto tiempo, o sea, tiene la paciente para llegar a una emergencia para que el bebé no tenga el sufrimiento fetal? Bien, lo que la población conoce como la ruptura de la fuente, en términos técnicos viene a ser la ruptura de las membranas coreoamnióticas. Entonces se va a producir una pérdida del líquido amniótico. Entonces lo que nosotros le indicamos a la paciente, y ustedes le van a indicar como futuros médicos, es que es un signo de alarma. Entonces la paciente debe acudir al establecimiento de salud lo más pronto posible. Ahora, dependiendo de la condición, no es lo mismo una ruptura prematura de membranas de un feto que viene en presentación cefálica, con buenas condiciones para un parto vaginal, a lo que vendría a ser la ruptura de membranas en un feto en situación transversa, en donde una ruptura de membranas podría provocar incluso riesgo de prolapso de cordón. Entonces son situaciones clínicas distintas. De todas maneras, es necesario señalar que cuando se rompen las membranas, empieza a correr un tiempo, y a mayor tiempo de horas transcurridas de esta ruptura de membranas, hay más riesgo para la paciente y para el feto. Entonces, digamos que la indicación es signo de alarma, pérdida de líquido amniótico igual a ruptura de membranas. La paciente debe acudir lo más pronto posible, ¿no? Entonces, en el hospital a veces tenemos casos de pacientes que tienen, por ejemplo, ruptura prematura de membranas de 8 horas, de 12 horas, incluso de 24 horas, ¿no? Entonces, todo depende del caso el cual estemos evaluando. Pero por regla general es un signo de alarma. Esto significa que ustedes tienen una paciente y les pregunta, ¿qué va a pasar, doctora? ¿Qué va a pasar, doctor? Si se rompe la fuente, las membranas se rompen, pérdida de líquido amniótico, ustedes tienen que decirle que en forma
inmediata deben acercarse al establecimiento de salud más cercano a su domicilio. Ese debe ser el consejo, porque señalar un número de horas, digamos, va a ser variable en función del caso clínico, como mencionaba con esos dos pequeños ejemplos. Bien, no sé si con eso se aclara un poco el tema. Sí, doctor, gracias. Bien, creo que estamos recién comenzando el curso y estos temas son muy importantes porque los van a ver en el desarrollo de las demás sesiones. La importancia de la placenta, la importancia del cordón umbilical, la importancia del estudio del líquido amniótico van a ser vitales para el desarrollo fetal, para el nacimiento y para toda la repercusión materno-perinatal. Entonces, es muy importante haber repasado estos conceptos y creo que ya conforme van avanzando en el desarrollo de las demás sesiones, de las demás clases, de los diferentes temas, van a ver cómo cada cierto tema que traten van a estar estos tres conceptos vinculados, ¿no? Por ejemplo, revisan preeclampsia y van a ver, ¿no?, la importancia de la placenta, de la maduración de la placenta, de cómo se encuentra el volumen del líquido amniótico. Revisan diabetes y gestación, igual va a haber repercusiones, ¿no? Revisan, por ejemplo, embarazo prolongado y también van a tocar otra vez, ¿no?, la placenta, van a tocar el concepto del líquido amniótico. Entonces, tiene mucha vinculación, son básicos, son importantes. Entre de ellos, remarcarles que la normalidad de estas estructuras como la placenta, de este líquido amniótico, del cordón umbilical, van a significar que el embarazo llegue a un buen resultado, ¿no? Tanto para la madre como para el feto. Ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo para la madre? ¿Qué tiene que ver? Sí, porque hay, por ejemplo, pacientes que presentan desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Y entonces en ese caso hay un riesgo no solamente para el feto, sino también para la madre gestante, ¿no? Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco. Voy a dar por terminada la grabación. Recording stopped. Les agradezco.